Son un lobo. No, yo estoy explicado que bien. Sí, muy claro. Como te digo, yo pues goza. Te voy a estar, gracias a quién, a nadie más, échale la culpa a la suegra, al vecino, la ley del control. Esta es mi vida y yo soy responsable. No es culpa de nadie, yo estoy donde estoy por culpa de quién. Y que yo voy a estar donde voy a estar, gracias a quién, a nadie más, échale la culpa a la suegra, al vecino, la ley del control. Esta es mi vida y yo soy responsable. Y si no he logrado lo que quiero, Radio Mexicana, Nuestras Noticias, presenta. La reforma fiscal 2014 generó El más decreto de daños beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea La pendiente economía para americana lograr. avanza. La proveeduría maquiladora sigue siendo el La gran concentración de pendiente poder de mexicano. mercado en México La es alta. transparencia gubernamental continúa. No es nada personal. Son solo negocios. Solo Negocios Radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval, esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través del 1300 de amplitud modulada, al igual que por internet en Radio Mexicana, Nuestras Noticias 1300 AM, fanpage en Facebook de nuestra estación de radio, y por supuesto en Solo Negocios MX. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar de economía, hay bastantes datos que comentar, publicaciones tanto en México como en Estados Unidos que son de relieve para la toma de decisiones económicas. Y vamos a abocarnos a esa temática durante esta tarde. Bueno, vamos a empezar con el INEGI y tenemos un grupo de datos pues de interés para usted en función a una serie de circunstancias que ciertamente en el contexto económico se van desarrollando. El Banco de México presentó esta mañana un informe sobre pues la actividad económica trimestral al segundo trimestre del año 2025. Y ante ello, pues este documento ilustra una serie de aspectos, hizo una conferencia de prensa al respecto, que son de relieve para la actividad económica, cómo reconoce el propio banco estas actividades y pues en su caso cómo se presumen pueden brindar, ¿no? Un aspecto de respaldo a la toma de decisiones que ellos realizan constantemente. Y bueno, el periodo que cubre el informe persistió la incertidumbre en el nivel global asociado a los cambios de políticas comerciales de Estados Unidos. Se aduce eso, es completamente cierto. La economía de los Estados Unidos, más bien las políticas públicas planteadas por el gobierno de los Estados Unidos, pues están siendo demasiado estridentes y obviamente la incertidumbre es una pauta central de esas circunstancias, vamos a decir, ¿no? En esa lógica, en el caso de México, el Producto Interno Bruto del segundo trimestre registró un crecimiento mayor al trimestre previo, pero con condiciones de holgura ante la debilidad que se viene demostrando. Esto, pues, se leería
ciertamente hubo una mejor situación en este segundo trimestre, pero fue menor a lo que pudo haber sido. La palabra holgura la usan con respecto al potencial en función a la situación de contexto. Pero ojo, aquí sí lo pega mucho y pareciera que la situación de contexto es de Estados Unidos y no atiende las políticas públicas mexicanas. En mi opinión, sesga la forma de la escritura lo que se señala. No dice que sea exclusivo de Estados Unidos, pero obviamente hacia una especie de sobreentendimiento. Bueno, vamos a la temática propia de ellos. La inflación general y la subyacente aumentaron en el primer y segundo trimestre de 2025. La general se redujo hacia el tercer trimestre y la subyacente ha estado estable, alta, ¿no? En el periodo de análisis el peso se apreció, es algo que hemos vivido constantemente desde hace unos 3 años con una movilidad, pero ciertamente apreciado, y tasas de interés con disminución en todos los plazos. En las reuniones de mayo y junio, el gobierno, en la Junta de Gobierno del Banco de México continuó el proceso de calibración de su postura monetaria, reduciendo 50 puntos base en cada ocasión la tasa de interés diaria. Y en agosto se valoró el panorama, decidiendo que se continúe el ciclo de recortes, pero un nivel menor, ¿no? A 25 puntos base. Esto en 7.75%. En el ámbito externo, el segundo trimestre de 2025, la actividad económica se expandió a un ritmo ligeramente mayor al del trimestre anterior, aunque el grupo de economías avanzadas creció a una tasa mayor que la del primer trimestre. También, por ejemplo, en Estados Unidos hubo un decrecimiento en el primer trimestre, aducido fundamentalmente por una sobrecompra de importaciones ante la amenaza de aranceles a partir del 1 de abril. Luego se postergaron, se prorrogaron, se negociaron, sí implementaron algunos, y entonces una disminución enorme de compras en el segundo trimestre, lo que provocó un Producto Interno Bruto más robusto en el segundo trimestre. Ahorita en el segundo segmento vamos a hablar de ese tema del PIB estadounidense. Así las cosas, las economías emergentes muestran un ritmo de expansión cercano al observado en el trimestre previo, por lo que México pudiera decirse salió un poco mejor librado, pero en general las economías en desarrollo pues lentas. En mayor detalle, el crecimiento de la economía de Estados Unidos refleja principalmente la contribución positiva de exportaciones netas, como le digo, del segundo trimestre, y se deriva de una caída de las importaciones asociadas a las precompras hechas en los meses anteriores. En la zona del euro, la economía tuvo un estancamiento trimestral reportado y la economía china tiene un crecimiento similar al trimestre previo, mayor de lo esperado, pero sí ciertamente en ese alcance. En el primer trimestre, las importaciones de Estados Unidos tuvieron ese aumento inusual, sugiriendo que las empresas podrían haber acumulado inventarios y no necesariamente comprar el segundo. Los resultados muestran que el adelanto significativo de sectores como metales preciosos, químicos, agricultura y minería provino de países de Suiza, Irlanda y Alemania. En el segundo trimestre hubo una reversión de esas compras porque ya habían comprado demasiado, ¿no? A principios del segundo trimestre, el panorama para comercio mundial se deterioró significativamente tras el anuncio de la política, más bien de la política comercial, sí, de los Estados Unidos, la parte arancelaria. Con el entorno de alta incertidumbre, las perspectivas están revisadas a la baja, o sea, las expectativas de crecimiento global y por país, pues están disminuidas. Pero luego se dieron las tensiones, se moderaron, bla, 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 y entonces sí hubo impacto arancelario, pero no tanto, y entonces ello provocó que al pasar el tiempo los pronósticos se ajustaran. IMEF, pensábamos que la economía iba a crecer 1% este año, allá en diciembre del año pasado, y fuimos bajando la expectativa hasta 0.1% en mayo, y ya en junio lo subimos a 0.4% porque pues las cosas se despresurizaron, ¿no? Esto contribuye a una mejoría en estos pronósticos generalizados, pero todavía una desaceleración para este año contra el previo. En cuanto a la inflación global, la inflación general disminuye en las economías avanzadas y emergentes, pero con aumentos más recientes en los últimos meses, sobre todo con respecto a los datos de inicios de año. La parte subyacente se muestra con heterogeneidad, o sea, en algunas economías sube, otras baja, y hay aumentos que, pues de alguna manera, fincan presiones en bienes, digo, en mucho lo hemos dicho cuando hablamos de inflación aquí mexicana, el rubro particular de inflación subyacente, en el caso de México y pasa en el mundo, pues se basa en bienes, por ejemplo, como los productos. Digo, también están los servicios, ¿no? Que son intangibles, pero hablemos de los productos. Bueno, los productos
una proporción importante se importan. Y de los que no se importan, incluso una proporción importante son hechos con cosas que vienen de fuera, con insumos. Y entonces en este vaivén de aranceles y de aranceles recíprocos o de represalias y toda esta cuestión errática que ha pasado, pues obviamente provocó un impulso de costos a nivel global, ¿no? Y entonces trae consecuencias, pues, obvias. En algunos países hay una moderación, sobre todo en servicios, en la elevada incertidumbre. La inflación mundial tiene riesgos en ambos lados del balance, con diferencias significativas entre países que obviamente puede traer implicaciones diversas en la trayectoria inflacionaria de cada nación. En este periodo, algunos bancos centrales de países avanzados, economías avanzadas o emergentes, siguen disminuyendo la tasa monetaria, pero en algunos casos hay ajustes en la forma en que lo hacen, como en el caso de México más recientemente, que dicen, vamos a bajar, pero menos que lo que veníamos bajando, ¿no? Otros mantuvieron sin cambio la tasa de referencia, como los Estados Unidos. Y bueno, pues la medida de los pronósticos en Estados Unidos hablan de que para el cierre del año va a haber cambios, pero ciertamente no es una posición absoluta dada la retórica con la que ha justificado la Reserva Federal su actuar, ¿no? La previsión actual implica que vaya a haber 50 puntos base de recortes en 2025 de cualquier forma, y pues el comité sí tiene una moderación respecto a la posición astringente de principios de año, pero lo cierto es que se considera y se sigue insistiendo en que lo que están decidiendo lo consideran adecuado. Las políticas comerciales de Estados Unidos, sin una posición clara de crítica de la Reserva Federal al gobierno de Estados Unidos, pues se señalan como que tienen que analizarse sus datos, ¿no? Y que están evolucionando y que da incertidumbre, básicamente. La previsión de tasas de fondos federales implícita en curva de swaps para el cierre del año tiene fluctuaciones, pero está alrededor de 3.80 comparado con el pronóstico previo. La estimación para el cierre del próximo año se va hasta 3%. O sea, sí se cree que para el próximo año ya cedida las presiones, logrado las cosas que se tengan que implementar, las cosas se estabilicen. Pues en cuanto a la actividad económica de México, sí hay una mejora en el segundo trimestre, pero prevalecen condiciones de holgura, o sea, todavía por debajo de la expectativa, más bien del potencial real. El mercado laboral tiene señales de enfriamiento. Sectorialmente, la actividad manufacturera pues se mejora, aunque está moderada, sobre todo por el sector terciario y más que nada comercio menudista y servicios en ciertos alcances. El sector industrial, pues obviamente tiene una tonía y persistiría en el tiempo, sobre todo por el contexto global. De alguna manera, pues habla y justifica todos estos rubros. La inflación general bajó, pero la parte no subyacente es la que más profundamente baja. Y obviamente, en ese sentido, pues la que preocupa es la subyacente. La Junta de Gobierno continuó su proceso de calibración, pero en la última junta reiteró esta posición de moderar. Y obviamente consideran que ya las presiones que se originan con la pandemia y más bien las cuarentenas generalizadas de la pandemia a nivel global y en México, y luego dos, con la guerra de Rusia y Ucrania, pues ya han cedido. O sea, ya estamos con otras presiones, pero el ciclo inflacionario persiste, ¿no? En congruencia con la valoración, la Junta decidió continuar con la baja, pero ahora 25 puntos base. Y insisten que van a seguir considerando las modificaciones de la tasa de referencia, pero pues de acuerdo a los riesgos y las implicaciones de los datos propiamente inflacionarios, reafirmando su compromiso con respecto al alcance del tema inflacionario de manera exclusiva. Recordemos, no tenemos tarea dual, tenemos una exclusiva, que es la inflacionaria, y pues tras de ella se movilizan lo correspondiente. Entonces, subyacente, en la conferencia de prensa les preguntaron, oiga, está en la mesa el tema de el riesgo de la autonomía de la banca central a nivel global. Y dos, está en la mesa el tema de discutir, si le añaden a la tarea constitucional del banco, no solo la tarea de la inflación, sino también de la economía, de que crezca la economía. Y creo que los cinco, la gobernadora y los cinco subgobernadores, unánimemente dijeron, no vemos sentido.
propiamente la tasa y la tarea inflacionaria nos permite tener incidencia en el desarrollo económico, no en la economía y su crecimiento, y no vemos caso que tengamos que distorsionar ello. Incluso Galia Borja citó por ahí un ejemplo de otro país, no me acuerdo si era Australia o Nueva Zelanda, que ya hicieron una vez un esfuerzo, prueba de añadirlo, no les fue bien, generó confusiones y no tuvo caso. Y entonces en esa lógica, pues en mi opinión, creo que esto por lo pronto y quizá durante el sexenio, no va a haber un tema al respecto ya más profundo, ¿no? Porque los propios gobernadores pues plantean, y gobernadora, que no es necesario, ¿no? Y entonces, o sea, lo que puede implicar el respaldo indirecto que puedan generar, se generará donde corresponda, y el respaldo indirecto, pues no tiene que pasar de ahí, ¿no? Eso sería como conclusión de lo que ocurrió con la conferencia de prensa. El documento es grande, 130 páginas, 14 del resumen ejecutivo, muy interesante, banjico.org.mx, y pues creo que eso cubre bien todos los aspectos. Arturo, coméntame si vamos a corte, porque pues el siguiente tema ya es completamente diferente. Sí, vamos a corte, regresamos en segundos, no se vaya, sigan Solo Negocios. 53ª Convención Internacional IMEF, CIEFO 360. El futuro de las finanzas y el liderazgo. En un entorno global desafiante, el rol del CIEFO está cambiando. Ya no basta con dominar las finanzas. Hoy, se espera que los líderes financieros sean estrategas, innovadores y agentes de transformación. La Convención Internacional IMEF 2025 será el espacio donde se reúnen quienes están definiendo el futuro de las finanzas en México y el mundo. Abordaremos cómo los CIEFO enfrentan un contexto de disrupción tecnológica, incertidumbre geopolítica y presión por la sostenibilidad. Hablaremos de inteligencia artificial, automatización, modelos de gobernanza resilientes y liderazgo con visión 360. Todo en un escenario incomparable. Los Cabos, donde la reflexión estratégica se combina con la inspiración del entorno. No puedes faltar. Quiero, merezco, necesito estar ahí. Nos vemos del 19 al 21 de noviembre en la Convención IMEF, CIEFO 360. Regístrate ya en convención.imef.org.mx. Los Cabos te espera. El futuro también. Continuamos en Solo Negocios Radio y pues bueno, lo invitamos a la convención, ojalá nos quiera acompañar, creo que vale mucho la pena. El desarrollo de ese tipo de eventos pues es fundamental para la toma de decisiones en función a los temas que se tratan en la misma y bueno, pues ese es el objetivo de esos videocomerciales, ¿no? Vamos a regresar al aire en radio y nos vamos a ir con el Producto Interno Bruto de la Unión Americana, que trae también información bastante relevante. Ahí volvemos a 1300 AM y bueno, la Unión Americana, recordemos que el Buró de Análisis Económico emite tres indicadores de PIB. En México metemos dos, ¿no? A ver, ¿por qué? Digo, cada quien tiene sus metodologías estadísticas y tratamos de hacer una estandarización global y lo que guste, pero lo cierto es que pues cada quien tiene su alcance. Entonces, en esa lógica, en Estados Unidos, se acaba el trimestre, por ejemplo, abril, mayo y junio, y a finales de julio emite una primera estimación con ciertos datos, sigue trabajando las estadísticas, a finales de agosto emite una segunda estimación con ciertos datos mejores, y a finales de septiembre emite un dato final, ¿no? Sí. En el caso de México, emitimos a finales de julio una primera estimación, o una estimación más bien, y a finales de agosto ya el dato final. Esa es la estructura metodológica. En el caso de México, INEGI considera que con eso es suficiente de tiempo para poder aglomerar todos los datos que se requieren, y en el caso de Estados Unidos, pues es diferente, punto. O sea, no es mejor, no es peor, simplemente es diferente
el alcance, ¿no? En ese sentido, pues acaba de publicar la segunda estimación. Todavía le faltan, como le digo, algunos datos, pero da pauta para discutir, ¿no? ¿Qué pasó en el segundo trimestre en la Unión Americana? Bueno, el Producto Interno Bruto experimentó un aumento del 3.3% de su economía. Y entonces alguien podría decir, wow, la economía estadounidense despunta exuberantemente. Bueno, vamos a ver qué dice la lectura del análisis. Sí, es cierto, gráficamente podemos ver cómo la economía el año pasado crecía más o menos un promedio de 2% cada trimestre. El primer trimestre de este año se fue al hoyo, negativo 0.5 más o menos, de hecho 0.5 firme, y ahorita vamos en 3.3 con la salvedad de otra revisión más que se presente a finales del próximo mes. ¿Qué dice el desglose? El incremento del PIB real en el segundo trimestre fue el resultado de la recuperación y la aceleración del gasto del consumidor. O sea, los consumidores salieron a comprar. Bien. Hay una disminución radical en las importaciones, a pesar de una caída en la inversión. Las empresas no invirtieron, no se retrajeron, no relocalizaron inversiones a Estados Unidos, ni nuevas inversiones en las existentes, ni nada suficiente como para que la inversión creciera. Al contrario, cayó. Pero las importaciones se drenaron. El gasto de los consumidores fue el principal motor de crecimiento, aumentando 4%. El trimestre 1 fue 0.5. O sea, podríamos pensar, la gente consideró, oye, está muy incertero esta situación que está pasando con el nuevo gobierno, bájale al consumo. Y luego de repente vio que no pasó mucho, súbale al consumo. Podríamos pensar un escenario relativamente así, ¿no? Hay revisiones al alza en productos farmacéuticos, atención médica y servicios de alimentación y alojamiento. Ahora, esos dos primeros eslabones, farmacéuticos y atención médica, empiezan a ser característicos de la Unión Americana en varios elementos de crecimiento: generación de empleo, empresas dedicadas a y el gasto en eso. El estadounidense baby boomer está llegando a su época de retiro, tiene malestares médicos y sobregasta. Es gente con ahorros, con buenos y robustos 401ks, sus afores americanas, y está gastando en esto. Entonces, ahí hay un mercado, atención México. Dos, tenemos una exportación de enfermeras y de servicios médicos, turismo médico, que nomás nunca hemos hecho suficiente para potenciarlo. Ocurre, vienen muchos estadounidenses a servicios a nuestras ciudades, pero nos ganan de calle en Tailandia y otras naciones que hacen un extraordinario trabajo integral de una industria completa, como lo hacemos aquí con la maquiladora. Y el turismo en México no está potenciado en esos niveles. Es ridículo, pero es. Y entonces los estadounidenses siguen y siguen y siguen y siguen gastando cada vez más en eso, generando más empleo y más servicios y demandando más productos. Así que México, que no se te vaya el tren. Luego, dos, la industria médica maquiladora aquí en Juárez es muy fuerte, ¿no? Derivado de esto. Servicios de alimentación. El estadounidense va a comer a restaurantes, pide a domicilio, etcétera, etcétera. Y servicios de alojamiento. El estadounidense sigue viajando dentro de Estados Unidos y paga servicios correspondientes, ¿no? La inversión privada y las exportaciones se disminuyeron, lo que restó puntos al crecimiento general. La inversión fue revisada al alza, pero en inventarios privados no agrícolas, que son los inventarios de mayoristas, bajó, ¿no? Y las importaciones disminuyeron significativamente, lo que provocó un alza en el Producto Interno Bruto. Y esto es el efecto, obviamente, políticas arancelarias. O sea, las amenazas de que el 1 de abril ponemos aranceles, todo el mundo compró lo que tenía que comprar de exportaciones para el año, quizá en marzo, y luego en abril ya no compraron nada. En mayo no compraron mucho, en junio no compraron mucho. Y entonces las importaciones cayeron significativamente. Las importaciones sustraen al PIB, entonces el PIB se dispara, ¿no? En cuanto al índice de precios de gastos de consumo personal, que es un tema clave para los efectos de la toma de decisión de política monetaria, aumentó 2% el segundo trimestre, con una ligera revisión a la baja respecto al dato de estimación previa de 2.1. Y la subyacente se mantuvo en 2.5. ¿Qué quiere decir? Está estancado el nivel de precios.
No está alto propiamente, 2% es la meta de largo plazo de la reserva. El problema es que de largo plazo significa hacer un promedio de un tiempo que se inventan de alguna manera los miembros del FOMC, del Comité de Mercado Abierto. En mi conocimiento no hay una guía que diga cuánto tiempo es el promedio. Y apenas tiene poco tiempo que llegó a 2%, entonces el promedio no es 2%. Y dos, cuando la ves subyacente, pues todavía está presionadita para arriba, estancada, pero para arriba. Entonces, esto tiene que ser persistente para continuar una idea de que no hay un problema inflacionario. Sin embargo, todos los riesgos hablan de que se va a disparar. Otros indicadores reflejan una mejora en el ingreso bruto doméstico real, obviamente ajustado por inflación, con una alza de 4.8% en contraste con el 0.2% que hubo en el primer trimestre. En promedio, el PIB y el GDI, el ingreso bruto doméstico, crecieron 4% revirtiendo la contracción del primer trimestre. Las ganancias de producción corporativa aumentaron en 65,000 millones de dólares en contraste con la disminución de 90,000 millones del primer trimestre. ¿Por qué no ganaron el primer trimestre? Porque pues, fueron y gastaron un dineral en compras precompradas. Y ojo, el tema fiscal es uno y el financiero es otro. O sea, en fiscal se devengan para los efectos de costo de lo vendido y estas cosas que en Estados Unidos también existen. Y para lo financiero, en el tema de flujos, pues el dinero se les fue el primer trimestre por recomprar y evitar aranceles. Entonces, obviamente, una pérdida financiera de ganancias o de beneficios corporativos y luego, pues ya no compras y ahora más vendes, pues obviamente hay una ganancia, ¿no? Pero en el neteo anual, vamos a ver cómo les va. Puntos conclusivos del indicador del Producto Interno Bruto en la Unión Americana. Segunda estimación, falta amarrarlo en septiembre. PIB real crece 3.3% segundo trimestre frente a la contracción de 0.5% del primero. El aumento se atribuye a una disminución de las importaciones y un incremento del gasto del consumidor. La inversión en las exportaciones mostró una disminución que contrarrestó parcialmente el crecimiento general. El ingreso bruto doméstico y el Producto Interno Bruto mostraron crecimientos considerables en el trimestre. Las ganancias corporativas revirtieron las caídas del primer trimestre. Entonces, hasta ahí vamos con un paso adelante en el rubro. Ahora bien, hoy, no ayer, sacaron el dato de ingreso y desembolso personal, y también es una concatenación. De acuerdo con las estimaciones de la Oficina de Análisis Económico para julio de 2025, el ingreso personal como desembolsos en Estados Unidos tuvieron un crecimiento moderado. El ingreso creció en 112,000 millones de dólares con un 0.4% de crecimiento mensual. El ingreso disponible, que es el ingreso menos los impuestos, creció 0.4% también. El consumo se incrementó en 108,000 millones de dólares o 0.5%. El incremento del ingreso personal se debió principalmente a un aumento en la compensación. Hay salarios crecientes. El año pasado me tocó ser parte de un panel en el Trinacional de ANADE allá en San Diego y hablábamos junto con en un tema de migración. Pero uno de los temas que hablábamos precisamente de que con estas políticas de migración complejas que vivía Estados Unidos el año pasado creo que fue abril, se está encareciendo la mano de obra. Pues con las actuales está encareciendo más. Entonces la gente gana más. El problema es que traes problemas de presiones inflacionarias por aranceles y también por mano de obra, thank you, bye. A fuerza se va a subir la inflación, ¿no? Bueno, ¿qué implica esta situación en concreto? Los salarios y sueldos de la industria privada aumentaron en 77,000 millones de dólares provenientes de industria de servicios, farmacéuticos, medicinas, entre otros. Salarios y sueldos tuvieron de gobierno 5,100 millones de incrementos. ¡Ojo! Con todo y la gente que corrieron, pero la gente que se quedó, pues tuvo que requerir más recursos, ¿no? Y también hubo contribuciones a los fondos de pensiones. Los desembolsos personales, que incluyen consumo personal, que crecieron, bueno, pues tuvo gastos tanto en servicios como en bienes. Y ahí en bienes viene el factor arancelario. ¿Realmente están comprando más cosas o las cosas están más caras? Habrá que ver. En cuanto a inflación, el índice de precios de gasto de consumo personal creció 0.2% en el mes, con un rubro de alimentos y energía de 0.3%, y el PC en general sube 2.6%. Y aquí está el dato concreto para la Fed. 2.6%, no 2%, como con el PIB. O sea, el dato concreto que se analiza es 2.6%. Y la subyacente 2.9%. La verdad, es un dato como para no mover la tasa.
Falta que lo ratifiquen en el dato de septiembre, pero ya para entonces ya fue la junta de la Fed. Entonces, veremos. Puntos concretos. El ingreso personal y el ingreso disponible crecieron 0.4%, los desembolsos personales 0.5%, impulsado por los servicios y bienes. El ahorro de personas, el ahorro individual subió 4.4%, la inflación por medio del PCE subió 0.2 mensual, pero 2.6 anual. La presión inflacionaria persiste. Así las cosas. Confírmame, Arturo, si nos vamos a corte para regresar ya con otros datos. Arturo, por favor, confirma. Y podamos hablar ya de los datos que continuamos. Ahí me está escribiendo Arturo y ya esa cosa de segundos para confirmar. Vamos a corte, no se vaya, siga aquí en Solo Negocios. Nuestro trabajo consistió en un análisis geoespacial para identificar los niveles de inclusión financiera a nivel municipal en todo el país. Creo que la experiencia es muy grande, sobre todo porque podemos llevar a cabo el equilibrio en la rigurosidad del método científico en una investigación, como también generar nuevas ideas para que esto beneficie a la sociedad. El participar en este tipo de premios me ha acercado un poquito más a la comunidad de investigación, también saber las necesidades también por el ámbito empresarial y también el gubernamental, es decir, que la investigación tenga también resultados que ayuden a estos sectores para poder tomar decisiones. Continuamos en Solo Negocios Radio. Ese otro comercial es diferente. Ese es de un evento que tenemos en la Fundación IMEF, que es pues un eslabón de conocimiento del organismo, ¿no? También muy interesante. Bueno, ya regresamos al aire 1300 AM. Vamos a hablar de la ENOE. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo trimestral para el segundo trimestre, que pues obviamente nos habla de la situación de ocupación y empleo en el país, fue emitida hace un par de días y, bueno, básicamente nos dice que la población económicamente activa de nuestro país ascendió a 61.1 millones de personas, 111,000 más que un trimestre antes. La tasa de participación fue de 59.5% en cuanto a la población de 15 años o más. Esto indica que la proporción de personas con trabajo o en búsqueda activa de uno es población económicamente activa. La desocupación, lo que le dicen el desempleo, es 2.7% y la informalidad 54.8%. Entonces, a ver, ¿tenemos problema de desempleo en México? No. O sea, la gente está ocupada en general. Recordemos, y es un dato teórico y viejito, se considera que 5% de desempleo es un empleo máximo, porque hay desempleos cíclicos y desempleos de variaciones que no necesariamente son dañinas a la economía ni a la sociedad. Pero 2.7 pues es extraordinariamente por debajo del 5%, entonces es muy bueno, ¿no? Ahora bien, el problema de México es el 54.8% de informalidad, es exuberante. La población ocupada contempla más de la mitad en informalidad, sin derechos. Y ese es un cáncer en México. No pagan impuestos, no tienen derechos de seguridad social, obviamente. Provocan, por lo tanto, una actividad económica desleal respecto a los que sí pagan impuestos. Provocan que las autoridades sean exuberantemente fiscalizadoras respecto a los que sí pagan impuestos. Ya ni sé si es porque pobrecitos los pobres o porque no hay dinero con qué fiscalizar a todos. Pero lo cierto es que no hay una sola política por ningún gobierno que efectivamente resuelva el problema y se avance. Y entonces en esa lógica, de repente tenemos estos pésimos diagnósticos sobre dependencias, como las autónomas desaparecidas, como el Poder Judicial
modificado estructuralmente, con atrasos y rezagos y demás, y todo el mundo haciendo evaluaciones técnicas de que si hacían tranzas y no sé qué, y nos damos cuenta que en realidad uno de los problemas más importantes de cualquier actividad de gobierno es que no tiene el dinero suficiente porque no cobran lo suficiente a todos los agentes económicos conforme al 31 fracción cuarta. Punto de la Constitución. Pero, pues bueno, ese es el dato. Cada trimestre, cada mes que hace la IOAE, la parte subyacente de la ENOE, el INEGI, o sea, el análisis estadístico mensual, sale este dato. Y siempre por esos rubros, ¿no? ¿Qué es población ocupada? La desocupada es 2.7, el remanente está ocupada, ¿no? ¿Qué hace? Pues trabaja al menos una hora en el periodo de referencia, o sea, en el trimestre. O tenía un empleo, pero no trabajaron temporalmente. Esto representa un incremento de 136,000 individuos anual y la población ocupada fue 39.5 millones hombres y 19.9 millones mujeres. Dos datos aquí. Obviamente hay que desagregar para encontrar actividades plenas de tiempo completo, actividades parciales. ¿Por qué una persona trabajaría en actividad parcial? Porque no hay más empleo, eso es una primera idea, sí, existe, pero también porque así lo desea. Está el de escuela, cuida gente, o tiene suficiencia financiera como para decir, trabajo bien poquito. O sea, de todo hay, ¿no? Dos, la inequidad de la actividad económica, 39.5 millones de hombres que sí tienen una actividad ocupada y solo 19.9 millones, o sea, casi la mitad de mujeres. Obviamente hay una inequidad y son de los eslabones que constantemente con el IMCO, con el IMEF, con la ANADE, lo he visto, requerimos atención para políticas públicas que permitan que la gente no ocupada, énfasis marcado mujeres, pero que sí tiene el ánimo de regresar a la actividad laboral, pues tengan la oportunidad por ley de cuidados y algunos otros esquemas. La población ocupada, el sector informal, 54.8%, y la subocupación, 7.2%. Quienes trabajan poco, o sea, menos de las 8 horas, pero tienen ánimo de trabajar más horas y no encuentran esos empleos. La parte sectorial de población ocupada, principalmente sector terciario, servicios, y en su caso luego el primario y secundario. En industrias manufactureras y construcción, destacan en el sector secundario. En términos de horas trabajadas, entre 35 y 38 por 40 y 48%, es la de mayor proporción. 15 horas a la semana es la menor proporción. La desocupación 2.7, 1.7 millones de mexicanos en desempleo buscando trabajo. Ahora, el dato con respecto a Chihuahua. ¿Qué pasa en el estado de Chihuahua? Bueno, datos sumarios. La población económicamente activa en el estado es de 1.9 millones de personas, con un crecimiento anual de 66,000. La población ocupada subió 68,000 por la creación de empleos en el sector secundario y terciario. La tasa de desocupación se redujo en 2.3%, o a 2.3% más bien, con una notable disminución en desocupación femenina. Las mujeres salieron más a trabajar, aunque también aumentó una ligera desocupación en masculino. La tasa de informalidad, 34.3, muy por debajo de la nacional, pero una tercera parte del empleo del Estado es informal. La subocupación, también casi a la mitad de la nacional, en 4.3. El sector servicios sigue siendo el principal empleador, igual que en el país, seguido por el sector secundario y el agropecuario. El sector secundario conformado por minería, por, obviamente, manufactura, que es el más importante, y por construcción. Que en el Estado, pero la parte de minería, pues yo la veo bien preocupante, ¿no? Y luego tenemos el indicador derivado de pobreza laboral. Ahora que se emitió el dato de pobreza, como la interpretación de la INIG de parte de INEGI y que concatena hacia el rubro de la disminución de la pobreza, pues hace el análisis con la ENOE de la pobreza laboral. Bueno, ¿qué dice a nivel nacional INEGI? El porcentaje de población en pobreza laboral nacional aumentó 0.1 unidades en el segundo trimestre de 2025. ¿Qué es pobreza laboral, por cierto? Inferior al costo de la canasta alimentaria, su ingreso, ¿no?
Y esto es el segundo trimestre de 2025, abril, mayo y junio. La ENIG, la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares, es de 2024. La interpretación de pobreza sustituyendo a Coneval es de 2024. Este indicador ya es del segundo trimestre de 2025, entonces aguas, no es directamente comparable, ¿no? ¿Qué pasó en el segundo trimestre de 2025? Bueno, la pobreza aumentó, la laboral, en 0.1%, pasando de 35 a 35.1%. El ingreso laboral real per cápita incrementó en 1.1%, ya ajustado por inflación. O sea, sí hay mejora en la percepción, pero no suficiente para que te alcance ese cosa de la canasta básica. Y el problema es que como la no incluye pues gente de la informalidad, pues no tiene derechos, por tanto el salario mínimo, que es un derecho, pues no necesariamente lo tienen. ¿Me explico? A pesar del crecimiento nacional, el ingreso laboral real per cápita en el ámbito rural decreció 3.3%, se empobreció el sector rural, mientras que el urbano creció un 1%. Entonces, ¿qué pasa? También ahí hay una comparabilidad importante, ¿no? El sector rural está siendo relegado y eso es preocupante. La masa salarial real disminuyó 2.8% en comparación con un año atrás. O sea, ya la masa salarial completa, comparada, disminuyó. Oye, si subió el salario mínimo, pues sí, pero la masa salarial es total. Los eslabones superiores de trabajo que no ganan un salario mínimo no recibieron necesariamente aumentos o suficientes aumentos para lograr que el dato real, y por palabra real se llama ajuste por inflación, compense para que sea positivo la mejora. Y fue negativa. No, ni siquiera es mejora, fue negativa, ¿no? La desigualdad de los ingresos laborales se incrementó, ya que los ingresos de quintiles menores ingresos redujeron respecto a los quintiles más altos, que aumentaron. Hoy acabas de decir que los de más altos no aumentaron. Ojo, a ver, aquí estamos contemplando todos los quintiles de ingresos independientemente de si es formal o informal. Y entonces se contemplan los informales. Y al contemplar los informales, pues tienes gente que no tuvo mejoras salariales como ese 12% con el que empezamos el año, o 300 y tantos por ciento desde el 2018, ¿no? O sea, el gobierno está ocupado con los formales de ser fiscalizador, astringente, te prohíbo. A los informales no nos tocan con el pétalo de una rosa. Extraordinarias políticas públicas por los pobres, ¿no? Entonces sí baja la pobreza en lo general, pero el sesgo fundamental es por el rubro intermedio del salario mínimo. Y del salario superior, pues los aumentos existen, pero son menores en general. Ahora, ya para irnos al corte, el mismo dato, pero a los efectos del estado de Chihuahua. ¿Cuál es el resultado? Nos dice, la pobreza laboral en Chihuahua disminuyó 1.5 puntos porcentuales entre el segundo trimestre de 2024 y el segundo de 2025. La pobreza laboral, la pobreza de que te alcance para una canasta básica. El ingreso laboral real per cápita del Estado creció 8.5%, alcanzando un valor de 4.881.15 pesos, que es un ingreso laboral real per cápita, o sea, todos los ingresos de los más bajos, de los más altos, y el promedio es ese. Es bueno, crece bien, además es real el crecimiento, por lo tanto es por encima de inflación, pero son 4.885 pesos al mes. O sea, hay gente que gana ínfimamente muy poco, ¿no? Un segundo, Arturo. El sector comercio experimentó el mayor incremento de ingreso. La masa salarial real aumentó 5.3, contrario a la nacional que bajó. La comparación del promedio nacional, Chihuahua representa un menor porcentaje de pobreza laboral y un mayor ingreso real per cápita. Bien. O sea, Chihuahua, bien. Ahora, ¿es suficiente? En mi opinión, no. Uno, por el nivel de ingresos que acabo de narrar, que es bajísimo. Dos, mucha atención a la movilidad salarial mínima, o sea, el salario mínimo en noviembre, porque aguas, y entra en vigor en enero, para que no haya confusiones. Estamos inflacionándonos. Estamos creando condiciones insostenibles eventualmente. Y los datos, sí, todavía bajos, pero mejores que el nivel nacional, ya dan pauta para que entienda el gobierno que su meta aquí ya está superada, sobre todo en Juárez. En fin, voy a corte, regreso en segundos, no se vaya, siguen Solo Negocios. 53ª Convención Internacional IMEF, CIEFO 360.
el futuro de las finanzas y el liderazgo. En un entorno global desafiante, el rol del CFO está cambiando. Ya no basta con dominar las finanzas. Hoy, se espera que los líderes financieros sean estrategas, innovadores y agentes de transformación. La Convención Internacional IMEF 2025 será el espacio donde se reúnen quienes están definiendo el futuro de las finanzas en México y el mundo. Abordaremos cómo los CFO enfrentan un contexto de disrupción tecnológica, incertidumbre geopolítica y presión por la sostenibilidad. Hablaremos de inteligencia artificial, automatización, modelos de gobernanza resilientes y liderazgo con visión 360. Todo en un escenario incomparable, Los Cabos, donde la reflexión estratégica se combina con la inspiración del entorno. No puedes faltar. Quiero, merezco, necesito estar ahí. Nos vemos del 19 al 21 de noviembre en la convención IMEF, CFO 360. Regístrate ya en... Continuamos en Solo Negocios Radio, ya regresamos al aire también, y bueno, pues entonces empleo y pobreza laboral, ahí mero. Bien, pero muchos retos por delante. Y obviamente los legisladores, pues mejor de viaje y despilfarrando el dinero y peleándose en lugar de promover normativas que modifiquen esto, ¿no? Vámonos a una encuesta muy interesante que me pareció muy interesante también, no solo la encuesta que es conocida, sino cómo se deriva y cómo la explica INEGI. Es una encuesta que era parte de otra serie de encuestas, pero en 2019 se decidió separarla y hacerla, pues, como individual, ¿no? Es la encuesta nacional sobre uso del tiempo. Y entonces pudiera sonar una encuesta, pues, relativamente, no sé, como accesoria, ¿no? ¿Qué hacen los mexicanos con su tiempo? Pero en realidad, en el fondo, tiene implicaciones de políticas públicas relevantes, tiene implicaciones de información de mercado relevante, porque no es el tiempo libre meramente, o sea, es el tiempo, las 24 horas del día. Y entonces, en esa lógica, desarrolla tanto esta encuesta, una conferencia de presentación muy interesante y argumentos que, digo, lo que yo voy a leer ahorita es meramente un resumen, pues, se puede profundizar, ¿no? Bueno, por ejemplo, de los puntos torales, dice, las mujeres dedicaron 61.1 horas semanales al tiempo total de trabajo, los hombres 58 horas. O sea, las mujeres trabajan un poco más que los hombres. Ojo con la palabra trabajo, ahorita vamos a ello. Las mujeres dedicaron en promedio 39.7 horas semanales al trabajo doméstico, de cuidados y al voluntario. Los hombres solo 18.2 horas. La brecha, la diferencia es de 21.5. O sea, hay más mujeres, digo, vimos la ENOE hace ratito, ¿no? O sea, el doble de los hombres, en cuanto al número de hombres ocupados, 40 millones, mujeres ocupadas, 20 millones. O sea, esas 20 millones de mujeres que no están ocupadas, digo, incluso son más, pues están dedicando el tiempo a cuidados, ¿verdad? A trabajo voluntario o a trabajo doméstico. Esta brecha de género es aún más amplia para hablantes de lengua indígena. Se amplía hasta 27.3 horas. Y quienes residen en localidades con menos de 10,000 habitantes, 26.4. Digo, pudiera entenderse las posiciones conservadoras, culturales de un grupo indígena o de pequeñas poblaciones en donde el hombre va a las actividades rurales y la mujer se queda en el hogar. Y vinculado esto con el tema de pobreza laboral y específicamente el sesgo de decremento de percepciones reales en sector rural, alarma necesidad de política pública. Si las mujeres no salen a trabajar, los hombres no están teniendo la suficiencia para, con su trabajo en el campo, compensar una posición de mejoras en los ingresos. Se están empobreciendo. Y si una de las salidas del empobrecimiento es la equidad, la inclusión, ¿dónde están las políticas públicas que lo induzcan? ¿Cómo apoyamos a esos grupos poblacionales rurales y de pequeñas poblaciones? Oye, pues es que no vamos a gastar en una institución de ir a ponerla ahí con 500 habitantes. ¿Por qué no? Son igual de mexicanos que los demás. En vez de estar gastando el segundo piso del Tren Maya o alguna otra estupidez,
pues ahí hay una muy buena política pública que discutir. Quizá no es la que yo estoy diciendo, obviamente, pero los datos nos dicen foco, naranja, ni siquiera amarillo. Otro tema, las mujeres dedicaron en promedio 9.4 horas más a la semana que los hombres al cuidado de niñas y niños de 0 a 5 años y 5.3 horas más en cuidados a personas con alguna enfermedad o discapacidad. El tema que cada mes señalamos con con el YOE, ¿no? Con el indicador de ocupación y empleo, y ahorita que hablábamos de la INOE. A la mujer no ocupada se le dedica más a estos temas de cuidados. Y un sistema de guarderías eficiente, un sistema de lugares de cuidados para enfermos o para discapacitados que requieran a ese extremo el cuidado, pudiera liberar a estas mujeres que sí tienen el ánimo de regresar a trabajar según la encuesta misma de la ENOE, que lo hagan y produzcan para el país, produzcan para sí, salir de la pobreza, ¿no? Pero ¿cómo vamos a poner guarderías? Y luego dice el gobierno y otros compañeros medios, ¿cómo lo concesionaste? El gobierno no tiene para hacerlo. Un quinto. Y luego encima tiene que seguir recortando presupuesto porque el próximo año tenemos que sí o sí llegar a 3.5 de déficit fiscal. Si no, va a ser un conflicto gigantesco que nos degrada en calificación de deuda por las deudas tan fuertes en las que hemos incurrido. Deuda externa sobre todo, ¿no? 2, ¿quién más lo va a hacer? Si lo haces en gobierno, es altamente probable que te exuberantemente costee más alto. ¿Por qué? Porque los sindicatos gubernamentales cobran muy caro los costos de los derechos laborales de los trabajadores del Estado. O sea, los trabajadores del Estado no ganan mucho más en términos netos de percepciones, pero sí trabajan menos tiempo y tienen más derechos. Y entonces hay que anidar a fondos de pensión y el sindicato y bla, bla, bla. Y entonces, por eso la decisión de concesionar. El asunto es que muchas veces queda medio oscuro la concesión. Bueno, pues háganlo más transparente, carajo. Es relativamente sencillo. Pero háganlo, porque la política pública sí incide en la necesidad de tener las guarderías disponibles, de los centros de cuidados para adultos mayores, de los centros de cuidados para gente con enfermedades. Y eso potencia el crecimiento del país y más gente paga impuestos y ya se empieza a resolver la problemática fiscal. Bueno, obviamente mucho de la NUT siempre se divide entre hombres y mujeres, también se hace divisiones de edades, ubicaciones geográficas, características étnicas y otras de la población. Y entonces ayuda esta encuesta para ir determinando pues cuáles son las mecánicas. Digo, también se va, oye, ¿y en tiempo libre qué haces, no? Y es válido también conocerlo y eso también da información para mercados. Oye, yo abriendo un restaurante cuando la gente está destinando más tiempo para pasar en su casa, entonces mejor para llevar o para domicilio, ¿no? Son decisiones de mercado que se pueden sustentar en datos. Ok, ¿qué dicen algunos de estos? Por ejemplo, la brecha de género del promedio de tiempo total de trabajo semanal de la población, estados donde es más amplia, Oaxaca 8.4 horas, Chihuahua 2.5, Baja California, perdón, 0.6, Coahuila 3.6, Nuevo León 1.5, Guerrero 7.1 horas, Michoacán 6.3, Guanajuato 3.6 a media tabla. Tipos de trabajo, promedio del tiempo de trabajo semanal de la población a nivel nacional, el trabajo no remunerado doméstico de cuidados y comunitario, 29.7 horas, mujeres 39.7, hombres 18.2. El trabajo no remunerado de producción de autoconsumo, o sea, pues no sé, tener una huerta en la que produces tu comida o tus animales y demás para producción, mujeres 4.9, nacional 5.4 horas, hombres 5.9 horas. Y trabajo para el mercado, o sea, ir a buscar un empleo y recibir un salario, nacional 47.4 horas, mujeres 42.2 y hombres 51.3 horas. Promedio de tiempo semanal de trabajo no remunerado según grupo de actividades y sexo. El trabajo doméstico, mujeres 28.2 horas, hombres 11.5. El de cuidados e integrantes del hogar, 13.6 en mujeres, 8.7 en hombres. Y el voluntario o comunitario, 8 horas para mujeres, 5.5 hombres.
El promedio semanal de trabajo no remunerado en rubros de edad, por ejemplo, no entiendo por qué dice de 0 a 5 años. ¿Son a los que cuidan o qué? Sí, a los que cuidan, sí, perdón. A los que cuidan de 0 a 5 años de edad, 18.2 mujeres, 8.8 hombres. ¿Por qué tan radical, no? O sea, pues hay bebés, hombres, pues sí, así lo pensamos urbanamente, pero en la parte rural no necesariamente, ¿no? 6 a 14, 8.3 mujeres, 5.6 hombres, 15 a 59 años, 5 mujeres, 4 son horas además, 0.8 hombres, 60 años y más, 4.7 mujeres, 4.3 horas hombres, y con enfermedades crónicas temporales o discapacidades, 12.8 horas mujeres, 7.5 hombres. Otras actividades, entretenimiento, utilización de medios masivos de comunicación, mujeres 90% de las mujeres usan estos medios, 92% hombres. Convivencia familiar social, 79% mujeres, 73% hombres. Deportes, ejercicio físico, 26% mujeres, 37% hombres. Participación en juegos y aficiones, 15% mujeres, 22.5 hombres. Asistencia a eventos deportivos o entretenimiento, 11.3 mujeres, 14.3 hombres. Asistencia a eventos culturales, 5.8 mujeres, 6.4% hombres. En tema de cuidado personal, en dormir 53%, 53 horas mujeres semanales, 52.1 hombres. Comer 8.6 mujeres, 8.2 hombres. Aseo y arreglo 6.7 mujeres, 5.6 horas hombres. Cuidados a la salud 5.4 horas mujeres, 6.1 horas hombres. Y rezar, meditar o descansar 4.1 horas mujeres, 4.6 hombres. ¿Qué más? Expectativas. Ok, le dedico un cierto tiempo a las cosas, pero quisiera más. A ver, o menos, ¿verdad? Cuidar y apoyar personas de su hogar. Las mujeres quisieran menos, 2.7%. Está bien el tiempo que le dedica, 35%. Quisiera más tiempo dedicarle, 62%. Hombres, 2.5%. Quisiera dedicarle menos tiempo, 29% está ahí bien y 68% quisiera dedicarle más. Trabajo remunerado, 28.5 mujeres quisiera dedicarle menos tiempo, 59.3 está bien, 12.2 quisiera dedicarle más. Hombres, 27.3 quisiera dedicarle menos tiempo, 59.9 está bien el tiempo dedicado, 12.8 quisiera dedicarle más. Y actividades domésticas, 15.2 quisiera dedicarle menos tiempo de mujeres, 57.7 está bien y 27.4% quisiera dedicarle más por parte de mujeres. Y por parte de hombres, 6.4 quisiera dedicarle menos tiempo. Ahí estoy yo quisiera no dedicarle nada a las cosas del hogar. 57% el tiempo correspondiente está bien dedicado y dedicarle más tiempo el 36.3%. En fin. Muy interesante encuesta, se suscita para discusiones correspondientes de estas políticas públicas, pero también para análisis de mercado y toma de decisiones correspondientes para oferta de productos y servicios. Así que échale ojo, vale un chorro la pena. En fin, se nos acabó el programa. Muchas gracias por su atención. Arturo, que pase un excelente fin de semana. Nos vemos el lunes con el espacio de CONAFI en punto de las 4 de la tarde aquí en Radio Mexicana 1300 AM. Buenas tardes. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.